Bienvenidos. El tema que vamos a analizar se refiere a la especificación de requerimientos. Bien, la especificación es un proceso de elaboración, refinamiento y organización de cierta información que ha sido previamente capturada, analizada y que de alguna manera necesitamos ya especificar como requerimiento, tanto de software como de usuarios. Para esto se requiere de algunos componentes que tienen que ver con el respectivo análisis de la información y que es una tarea exclusiva del analista, pero como es lógico, como estamos en un proceso de análisis, pues es muy importante también involucrar personas que nos ayuden a documentar, nos permiten a validar y que obviamente pues de alguna manera estén involucrados dentro del proceso de desarrollo de software. El proceso consiste en documentar requerimientos de usuario, verificamos esos requerimientos de usuario, luego documentamos los requerimientos a nivel de software y finalmente verificamos esos requerimientos de software. Los documentos con respecto a los requerimientos de usuario pues consiste en base a una plantilla pues establecer cuáles son los elementos, pues sí especificarlos de tal manera que el que entiende esto y el que especifica esto pues lo ponga en un contexto de lo que es el usuario, ¿sí? En definitiva consiste en describir las características y el comportamiento del sistema con respecto al usuario. En lo que es verificar estos requerimientos de usuario, pues consiste en chequear que los requerimientos del usuario describan lo que realmente se necesita, asegurarse de que estos se derivan de los requerimientos del negocio, o sea, por ejemplo, de la visión, de los metas, de los objetivos. Los interesados deben chequear estos requerimientos que cumplan con las características de los requisitos y obviamente revisar la documentación cuantas veces sea necesario. Con lo que es los requerimientos de software, ¿sí? Estos pueden ser gestionados a través de herramientas. En la actualidad existe un sinnúmero de herramientas, ya sea libres o de pago, que nos facilitan hacer una gestión de los mismos, donde se pueden establecer ciertos parámetros incluso para poder hacer luego una gestión y poder establecer criterios de trazabilidad y de línea base. Habrá que escribir los documentos de especificación. Esto está orientado ya hacia el equipo de desarrollo. Se describen requerimientos funcionales, se describen ciertos atributos de calidad, ciertas interfaces y obviamente pues se pueden establecer ciertas limitantes en cuanto a diseño. Una vez que se tiene especificado esto, entonces habrá que validarlos, ¿no? Asegurarse de que la documentación se describe de forma correcta, chequear de que los requerimientos de software se derivan de los requerimientos del usuario y de que la documentación y especificación de requerimientos proveen una base adecuada para poder proceder tanto con el diseño, con la construcción y fundamentalmente con la parte de pruebas. Varias de las metodologías como RUP, como Polere o incluso las metodologías ágiles o incluso los estándares de actualidad pues sugieren ciertas plantillas y que están basados en algunas normas. Aquí por ejemplo tenemos una plantilla para especificar requerimientos de software basados en la plantilla de la IEEE y que algunas de las metodologías pues lo que han hecho es a partir de esta plantilla pues ir poniendo algunos otros elementos que son importantes dentro de su metodología. Entonces de acuerdo a esta plantilla inicialmente empezamos con una introducción donde se establecen el propósito, ciertos elementos de las convenciones del producto, el alcance de este documento con respecto a los requerimientos y ciertas referencias sobre los cuales se han considerado para poder elaborarlo. Luego viene una descripción general que lo que hace es darnos un contexto sobre el cual se hace la descripción del producto. La parte importante es la parte 3, donde se hace la descripción, la especificación de los requerimientos funcionales, donde se pueden ir estableciendo cada uno de los requerimientos y dependiendo del nivel de detalle que se quiere establecer para cada uno de ellos se puede ir especificando, se puede ir catalogando, se los puede ir clasificando e incluso las descripciones hacerlas de tal manera que esto puede estar englobado dentro de algunos elementos propios del proyecto, ¿no? Entonces, muy importante y especial énfasis a lo que son estos requerimientos funcionales. Luego están los requerimientos de interfaz externa. Asimismo, dependiendo de la magnitud del proyecto, se podrán ir estableciendo
ciertos elementos o atributos para poderlos ir catalogando. Luego están los requerimientos dentro de interfaz externa están los de usuario, los de hardware, los de software, para finalmente establecer ciertos atributos de calidad sobre los cuales se han establecido estos requerimientos. Finalmente habrán algunos anexos que nos permitirán ir de alguna manera potenciando cada una de las descripciones que se han realizado, tanto a los requerimientos funcionales como a los no funcionales. Entonces los modelos de análisis, por ejemplo, son fundamentales. La matriz de trazabilidad, importante. El glosario también, porque de alguna manera me permite clarificar algunos términos que son propios del contexto de la aplicación. En cuanto a lo que es ya este documento, muy importante. Prácticamente este es el documento entregable, este es la solución en cuanto a lo que es la especificación de requerimientos. Todo el proceso de análisis, desde la captura, desde el análisis y la especificación radica en esto. Este es el producto, diríamos, final de la especificación de requerimientos y que de alguna manera tiene que estar validado. Ahora estamos en un proceso de especificación, pero que de alguna manera pues tiene que estar de acuerdo a un proceso de análisis, tiene que estar en concordancia con todos los elementos que involucran esta especificación. Entonces, cualquiera de las plantillas que se utilice, pues tener muy en cuenta que los requerimientos funcionales son fundamentales y que esta especificación es el punto de partida para diseñar la aplicación, para construir la aplicación y finalmente para poder establecer ciertos escenarios de prueba. Bien, muchas gracias por la atención.